Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, de verdad que sí. Hoy vamos a meternos en un terreno que a muchos les interesa, algo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y sinceramente, no es para menos. Vamos a desentrañar con todo el detalle que podamos porque Can Yaman, uno de los actores turcos más populares y que ha conquistado corazones alrededor del mundo, parece estar enfadado. Y no vamos a mencionar a Demet. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque tenemos mucho de qué hablar. Y antes de sumergirnos en este misterio, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. De verdad que nos ayudan un montón y nos motivan a seguir trayéndoles contenido interesante. Pues bien, vamos a empezar por el principio. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, es un fenómeno. Un actor que saltó a la fama gracias a sus papeles en series turcas que se volvieron éxitos internacionales, y de ahí, su carrera ha sido meteórica. Conocido por su carisma, su físico y por supuesto su talento actoral, Can Yaman se ha convertido en un ícono. Ha cautivado audiencias con su presencia magnética en pantalla, su habilidad para transmitir emociones complejas y esa chispa que lo hace destacar. Pero últimamente, y esto es lo que ha llamado la atención, hay una percepción generalizada, y respaldada por varias señales, de que nuestro querido Can no está precisamente de buen humor. Parece que hay una tensión palpable, una especie de molestia que se ha filtrado en sus apariciones públicas, en sus redes sociales y hasta en la forma en que maneja ciertas situaciones. No es una opinión aislada, muchos fans y observadores de la industria notan un cambio en su actitud, una energía que no es la del joven sonriente y juguetón que muchos conocieron. Entonces, ¿qué hay detrás de este supuesto enfado? ¿Qué factores están contribuyendo a esta aparente molestia que parece rodear a Can Yaman? Lo primero que debemos considerar es la presión mediática. Cuando uno alcanza el nivel de fama de Can Yaman, la vida privada deja de ser tan privada, ¿verdad? Cada paso, cada palabra, cada interacción es escrutada por miles, por millones de ojos. Las cámaras están siempre presentes, los paparazzi insisten y la prensa amarilla, esa siempre busca una historia, por pequeña que sea. Imaginen la presión de saber que cualquier gesto, cualquier comentario, puede ser malinterpretado, sacado de contexto y publicado como noticia sensacionalista. No es difícil imaginar que esto pueda generar una frustración profunda, e incluso un enfado latente. Es como vivir en una vitrina constante donde la privacidad es un lujo cada vez más escaso, un bien preciado que se desmorona ante la voracidad de la atención pública. Esta constante exposición, esta sensación de estar perpetuamente bajo el microscopio, puede ser agotadora y sin duda, una fuente importante de malestar. La imposibilidad de tener un momento de intimidad sin ser juzgado o analizado puede llevar a un estado de alerta constante, donde la paciencia se agota y la irritabilidad hace acto de presencia. Además de la presión mediática, está el factor de la propia evolución de su carrera. Can Yaman ha mostrado un interés muy marcado en expandir su alcance, en probar cosas nuevas, en incursionar en proyectos internacionales, algo que ha buscado activamente y con gran determinación. Y sabemos que el mundo del entretenimiento, especialmente el internacional, es un terreno tremendamente competitivo y a veces, no tan justo o transparente como parece en la superficie. Es posible que esté lidiando con expectativas no cumplidas, con proyectos que no despegan como esperaba, o quizás con la dificultad de romper ciertas barreras o estereotipos que a veces se imponen a los actores que provienen de mercados que no son los principales. Esta lucha por el reconocimiento en un nuevo escenario, donde las reglas y las dinámicas son diferentes, puede ser un proceso agotador y, por supuesto, generar un sentimiento de frustración que se manifieste como enfado. Imaginen el esfuerzo invertido en aprender nuevos idiomas, en adaptarse a nuevas culturas de trabajo, en audicionar para roles que quizás no siempre se ajustan a sus fortaleques o en enfrentarse a un sistema que puede ser cerrado a nuevas caras. Esta batalla por abrirse camino en Hollywood o en la industria cinematográfica europea, con toda su complejidad, puede ser una fuente significativa de estrés y descontento. Otro punto importante a considerar son las críticas y los rumores. Como figura pública de su calibre, Can Yaman no está exento de comentarios negativos, de especulaciones infundadas y de juicios sobre su persona y su carrera. Aunque uno intente mantenerse al margen, es prácticamente imposible no verse afectado por un torrente constante de opiniones, a veces crueles, a veces malintencionadas, que circulan por Internet y los medios.
Este tipo de hostigamiento, aunque sea virtual, puede desgastar a cualquiera con el tiempo. Si a esto le sumamos, como ya dijimos, la falta de privacidad, la presión de mantener una imagen, la constante escrutinio, bueno, se arma una tormenta perfecta. Podríamos estar viendo a un Kan-Yaman que ha decidido poner un alto a ciertas narrativas, que está defendiéndose de ataques que considera injustos, y esa defensa, esa resistencia, puede manifestarse como un enfado visible. La necesidad de protegerse, de no dejarse pisotear por las habladurías, puede llevar a actitudes que desde fuera se interpretan como molesta o enfado. Pensemos también en sus publicaciones en redes sociales. Si han seguido a Kan-Yaman en plataformas como Instagram, habrán notado que sus mensajes a veces son directos, a veces un poco crípticos, y en ocasiones, claramente defensivos o reivindicativos. No son las típicas publicaciones de un actor que solo comparte momentos de ocio o trabajo de manera superficial. Hay veces que parece responder a algo o a alguien de manera indirecta, utilizando un lenguaje que deja entrever que hay algo más profundo sucediendo. Estas publicaciones pueden ser interpretadas por muchos como señales de un malestar interno, como una forma de expresar lo que no puede o no quiere decir abiertamente en un entorno más formal. Es como si estuviera tirando dardos al aire, esperando que lleguen a su destino y generen la reacción deseada, o quizás simplemente liberando la tensión acumulada a través de un desahogo digital. La elección de ciertas palabras, el momento de la publicación, o incluso la omisión de ciertas informaciones, pueden ser mensajes codificados para quienes siguen su trayectoria de cerca. Y si hablamos de su comportamiento en eventos o entrevistas, hemos visto momentos en los que su lenguaje corporal o sus respuestas han sido un poco bruscas, cortantes o distantes. No siempre se muestra sonriente y complaciente con las preguntas o las cámaras. A veces su mirada es intensa, sus respuestas son breves y su tono, firme y decidido. Esto puede ser interpretado por muchos como desinterés, apatía o, directamente, como enfado. Pero también podría ser una señal de que está protegiéndose, de que no está dispuesto a ser vulnerable, a ser manipulado o a ser objeto de preguntas invasivas o malintencionadas. Es posible que esté marcando sus límites de manera muy clara, diciendo implícitamente, hasta aquí, esto no me parece correcto, o no voy a responder a eso. Y ese tipo de firmeza, esa determinación al establecer límites, cuando se percibe desde fuera, a menudo se traduce en la mente del espectador como enfado o molestia. No siempre es una cuestión de agresión, sino de autoprotección y de afirmación de la propia individualidad en un mundo que a menudo intenta moldearla. Es crucial recordar que lo que vemos es solo una parte de la historia. Detrás de la figura pública del actor famoso, hay un ser humano con sus propias luchas, sus propios dolores y sus propias frustraciones. Kan-Yaman, como cualquier persona, tiene derecho a tener sus días malos, a estar molesto, a sentirse incomprendido. Lo que para nosotros desde fuera puede parecer un enfado constante, para él podría ser una forma de lidiar con una realidad muy exigente y a menudo implacable. La presión constante, las expectativas poco realistas, las decepciones, son factores que cualquier ser humano experimentaría. La fama, lejos de ser solo un camino de rosas, puede ser un campo minado de desafíos emocionales y psicológicos. También es importante mencionar que el mundo del cine y la televisión, y en particular el turco, tiene sus propias dinámicas internas, sus presiones y sus rivalidades. A veces las tensiones pueden surgir de proyectos que no salen como se esperaba, de relaciones laborales complicadas, de contratos que no son beneficiosos, o de la propia competencia feroz por los roles más importantes. Aunque no tengamos información concreta sobre estas situaciones específicas, es un factor que siempre está presente en la industria del entretenimiento, una corriente subterránea de desafíos y conflictos potenciales. El enfado podría ser una respuesta a alguna de estas complejidades internas que nosotros, desde fuera, solo podemos intuir o especular. Además, hay que tener en cuenta la evolución personal. Las personas cambian, maduran, y sus prioridades también pueden hacerlo a lo largo del tiempo. Quizás Kan-Yaman ha llegado a un punto en su vida o en su carrera en el que ya no está dispuesto a seguir ciertas reglas autoimpuestas por la industria, a aceptar ciertas situaciones que antes toleraba por necesidad o por falta de opciones, o a dejarse pisotear por las demandas externas. Este crecimiento personal, esta reafirmación de su propia identidad, de sus valores y de sus límites, puede llevar a confrontaciones o a posturas firmes, que a su vez pueden ser vistas como enfado. Es una forma de decir,
yo soy así, esto es lo que valoro, y no voy a cambiar por nadie ni por nada que no sea auténtico para mí. Una última reflexión que me parece importante es el impacto de la cultura y las expectativas. En algunas culturas la expresión abierta de la emoción, y particularmente del enfado, puede ser vista de manera diferente. Si bien Can Yaman es un actor que trabaja en un contexto global y ha ganado fama internacional, sus raíces y su formación están en Turquía, donde las expresiones culturales, la comunicación no verbal y las normas sociales pueden tener sus matices. Sin embargo, en este caso particular, creo que el enfado que percibimos es más bien una reacción a circunstancias externas, a la presión y a los desafíos de su vida profesional y personal, que a una cuestión cultural intrínseca de expresión emocional. La intensidad de la fama que ha alcanzado probablemente desborda cualquier marco cultural preexistente, forzándolo a navegar en aguas inexploradas. En resumen, las razones por las que Can Yaman podría estar enfadado son múltiples y complejas, entrelazándose y retroalimentándose mutuamente. Van desde la intensa presión mediática y la consiguiente falta de privacidad, hasta las dificultades y expectativas en la expansión de su carrera internacional, pasando por el constante bombardeo de críticas, rumores y las intrincadas dinámicas internas de la industria del entretenimiento. Sus publicaciones en redes sociales, a menudo directas o crípticas, y su comportamiento en público, a veces percibido como brusco o distante, podrían ser manifestaciones de esta frustración acumulada, de esta lucha por mantener su integridad y su espacio en un mundo que lo exige todo. Pero, sobre todo, debemos recordar que detrás del actor famoso, del ídolo de masas, hay una persona lidiando con las exigencias abrumadoras de la fama, con sus propias ambiciones, sus propios miedos y sus propias batallas internas. Es una realidad que va mucho más allá de la imagen que proyecta en las pantallas o en las revistas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que les haya dado una perspectiva más completa y matizada sobre este tema que tanto nos intriga y genera conversación. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. Por favor, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman está enfadado? ¿Por qué creen que podría ser? ¿Han notado ustedes también estas señales? Me encantaría leer sus puntos de vista, sus teorías, todo lo que quieran compartir. Sus comentarios son una parte fundamental de esta comunidad y nos ayudan a seguir creando contenido que les interese. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenos un gran me gusta, ya saben que eso nos ayuda enormemente a que YouTube nos recomiende a más personas. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sigan de cerca al mundo del espectáculo, a los fanáticos de las series turcas o a quienes simplemente disfrutan de un buen análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y disfrutan de nuestro contenido, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y no se pierdan nada de lo que preparamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.